Colombia dijo no a los términos del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. ¿Qué implicaciones tendrá esa decisión para aquel país? ¿Y cómo lo comparamos con el camino que emprendió Guatemala en su momento? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF. Ganó el no. A continuación, la nota internacional. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Colombia en los diálogos con las FARC, puso hoy su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos, un día después del plebiscito en el que el pacto de paz con la guerrilla fue rechazado. Asumo plenamente mi responsabilidad política. En consecuencia, he venido también a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación, porque no seré obstáculo para lo que sigue. Por su parte, el jefe negociador de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, declaró que continuarán con el alto el fuego a pesar del rechazo del pueblo. El gobierno y los rebeldes continúan analizando los pasos futuros mientras la oposición victoriosa reiteraba su ánimo de renegociar el pacto ante la atónita mirada de la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, comunicó el envío urgente a La Habana de su representante especial para el proceso de paz en Colombia para apoyar a las partes negociadoras y continuar sus consultas, y expresó que deseaba un resultado diferente. La canciller venezolana Delcy Rodríguez declaró que este es el resultado de una propaganda de guerra. En los lugares más afectados por la guerra en Colombia, que es básicamente las zonas rurales, ganó el sí. En Venezuela ganó el sí a la paz. Es una cosa insólita, es una cosa que no tiene ningún tipo de parangón ni en los tratados internacionales, ni en las locales, en las legislaciones locales, que se llame a votar por la guerra. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes empezamos la semana con esto que ocurrió ayer domingo. El pueblo colombiano dice no al acuerdo de paz firmado con las guerrillas de las FARC. Esto en un insólito resultado que sorprendió a los colombianos y a la comunidad internacional. Gana el no por un estrecho margen, pero esto ya tiene consecuencias para el proceso de paz y lo que se firmó en Cartagena. De eso vamos a hablar esta noche. La etiqueta SF ganó el no. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hirin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ben. La primera lectura de este resultado que no se esperaba según los sondeos que se habían publicado en Colombia y que sorprenden un resultado al que hay que darle una lectura en el contexto de este proceso de paz. Lo primero que hay que decir es un resultado que se debe acatar, que se debe respetar, lo ha dicho el presidente Santos, lo ha dicho también el señor Uribe, y comenzar a construir desde ese resultado. Primeras impresiones, Daniel. Bueno, yo creo que estamos ante un caso excepcional de cómo el ámbito mediático puede ser increíblemente apabullante hacia una dirección, en este caso el sí, y cómo una ciudadanía, y por lo menos una parte de la ciudadanía, vota completamente contrario a todos esos mensajes que habían sido capaces de marginar hasta cierto punto al no, por lo menos, insisto, mediáticamente, como una opción radical, como una opción que iba en contra de la paz, y cómo se había sumado intelectualidad, comunidad internacional, obviamente gobierno y buena parte de los medios de comunicación, del sistema de medios de comunicación, hacia una solución que giraba en torno al sí y que estaba vendida casi como un éxito innegable. Solo hay que escuchar a Santos y a Timochenko en el evento de Cartagena, donde se firmaron esos acuerdos antes del plebiscito, que se hayan firmado antes. Yo creo, no sé si era tan buen, no sé si se respetaron también los tiempos políticos, pero después de escucharles a ellos era como, ya se acabó esto, ya está finiquitado. El plebiscito parecía un puro trámite. Exacto, en ese momento. Exacto, yo creo que se vendió así y creo que hubo una reacción por parte de la ciudadanía colombiana que hay que reflexionar, hay que pensar y hasta cierto punto hay que aprender, porque creo que nos dice mucho no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Estuardo, este resultado, ¿qué nos dice de lo que sucede en Colombia y de este proceso de paz? A mí puedo ver mejor qué es lo que pasó en Colombia comparándolo, ¿verdad? Por ejemplo, el proceso de paz de Guatemala o el de El Salvador o el proceso de paz de
Irlanda, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, todo lo que ha sucedido en el mundo cuando tenemos nosotros o alcanzamos una negociación, sea para proceso de paz, para finalizar la guerra o sea para tomar una decisión, como en cierto momento pues la República Checa tuvo que tomar la gente tuvo que tomar una decisión, y hay decisiones, hay separaciones, y en ciertos lugares pues lo sorprendente de esto tiene varias características. Primero, que yo creo que el no es un reflejo que el pueblo colombiano, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso de Guatemala, ¿verdad? Tiene dudas. Más dudas que otras cuestiones, por ejemplo, de las concesiones jurídicas, los territorios de paz, la concesión de medios para los guerrilleros o los guerrilleros, la presión acerca de la guerra, bueno, tiene muchas dudas, sobre todo si esto realmente significa la paz. Segundo, creo que hay una consideración muy importante, que la justicia toma una prevalencia sobre la paz. Y porque cuando miras los que iban por el no, realmente lo que están diciendo, no puede haber paz sin justicia. Claro. Y ese va a ser un tema que todavía habrá que solventar. De hecho, no tienen plan B. Digamos que se va a hacer. No esperaban es que ese resultado no se esperaba. Este es un caso en el que fracasan todas las encuestas. Todas las encuestas, de hecho, daban que el sí iba a ganar y que iba a ser en muchas encuestas, de hecho, más cercanas a esto, iba a ser que el sí iba a ganar, y era pues estadísticamente imposible, según las encuestas, que ganara el no. Pero miremos la sorpresa. Hay que preguntarse por qué, porque cuando fallan tanto las encuestas tiene que haber razones. Y esas razones o pueden ser que no se mapea bien a la muestra, o sea, el universo, a través de la muestra. Yo creo que en este caso tiene mucho que ver con el hecho de que era tan apabullante la campaña a favor del sí. Había tantas figuras relevantes, comunidad internacional, tan a favor del sí, y encima lo estaban planteando con ¿estás a favor de la paz o estás a favor de la guerra? Por lo menos una parte de la campaña sí fue eso. Bueno, era muy maniquea la campaña. Con todas las campañas políticas en gran medida lo son, pero en esta había había una gran tensión, porque sí hubo un liderazgo político del no, que hablaremos en el siguiente corte de él, que es Álvaro Uribe, que es muy importante. Pero yo creo que ahí se produjeron dos efectos. Uno fue el efecto que se llama espiral del silencio, y me da vergüenza decir que voy a votar no. Claro, el no silencioso. Claro, ese no que implica ir a favor de la guerra, me da vergüenza decir que voy a votar. Ese es el relato general. Exacto. Y lo segundo, yo tendría la tesis, eso habría que ver cómo lo manejan gente que sabe de esto y que lo estudia en Colombia. Yo tengo una tesis de que el alto grado de abstención perjudicó al sí. Que al final era como, bueno, va a ganar el sí de cualquier manera. El voto progresista tiende a ser, en muchos países, no sé si en Colombia, pero en muchos países tiende a ser bastante más sujeto a sutilezas, y el voto de derecha puede que haya sido más duro y que iban a ir a votar pasase lo que pasase, y que esa abstención que se produce, porque todo el mundo está dando ya la piel del oso por vendida antes de cazado, creo que eso perjudicó al final y que generó tal grado de triunfalismo que el voto duro del no ganó a un voto más blando y flexible del sí. Claro, con un 67% de abstención, algunos pensarían que incluso esta campaña mediática que ustedes mencionan, este apoyo masivo, al final de cuentas la sociedad sintió desafección por el tema. Esa es una lectura. Otro, como dice Daniel, tal vez estaban muy seguros de que el sí iba a ganar. Hay muchas variantes que se van a analizar luego de ese resultado. Vamos al primer corte de la noche, ya saben, la etiqueta SF, ganó el no. Volvemos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Las declaraciones de Timoleón Jiménez, jefe de las FARC, que dice el cese al fuego se mantiene, lo firmado en Cartagena sigue siendo lo acordado. Y bueno, escuchamos ya declaraciones hoy de las diferentes partes negociadoras que están en una disposición de rectificar a este punto
Ya lo mencionaba Estuardo antes del corte, no hay un plan B. Rectificar, ¿qué significa en estos acuerdos si ves, hace unas horas, de 200 páginas? Hace unas horas es como, si no tienes plan B, haz una comisión, ¿verdad? Entonces acaban de nombrar una comisión de tres personas, porque en realidad no saben qué hacer en este momento. Una comisión que tiene que hablar con un partido en particular. Correcto, con la oposición. Claro, con Álvaro Uribe. Sí, y con una persona que sería Álvaro Uribe. ¿Qué consecuencias tiene sentarse a la mesa de diálogo en este momento con Álvaro Uribe? Mira, yo lo que creo es que, de hecho, me preguntan aquí, solo por ir con el punto comparativo, que en Guatemala nosotros no hicimos esto, no lo hicimos. Y los acuerdos de paz se firman en el 96. Este año se cumplen 20 años de los acuerdos de paz y yo en la radio hacía un recuento de que si no nos ha ido peor en la bendita paz que en la guerra, solo ponía un parámetro así de número de muertos, crecimiento económico y todo eso. Pero de hecho los colombianos han estado estudiando el proceso de paz aquí en Guatemala desde que se firmó. Mucha gente, yo he tenido alumnos colombianos aquí en el ejército, que precisamente oficiales que han venido exclusivamente solo a estudiar el proceso de paz por años, para ver cuál era... Para no cometer los errores de acá. Sí, y digamos, llegar a acuerdos. Ahora, sentarse otra vez a la mesa de negociación, acuérdate que el que lleva aquí la fuerza en la mesa de negociación, les guste o no les guste, va a tener que estar representado en cierta manera. No va a tener que estar Uribe, pero va a tener que, la fuerza de Uribe va a tener que estar representada. Y eso es el partido, ese es el de oposición, que todo el tiempo gritó que se estaba concesionando mucho a la guerrilla, sobre todo los territorios y sobre todo las jurisdicciones de la paz que se llamaban, y que eso iba a pagar en cierto momento, iba a tener consecuencias. Sí. Ojo que esta no es una guerrilla, las FARC no es una guerrilla ideológica, las FARC no es viva el Che Guevara y Mao, no, esta es una narcoguerrilla, es diferente, tienen mucha plata. Eso es lo que han utilizado para financiarse, pero sí tienen cierto contenido ideológico y se ve claramente también en cómo se dieron los acuerdos. Y lo interesante de esto es que las FARC ya salió diciendo que no va a retroceder, que va a seguir con el proceso. Y eso es una gran noticia, porque no es como que ahora mismo están corriendo a las montañas a agarrar los fusiles otra vez y empezar a matar, sino que ven que de alguna manera todo esto les llevó hacia un camino que es relativamente inevitable. ¿Saben que la batalla ahora es política? No, sí, y quieren tener la batalla política, y quieren insertarse en el sistema político, y ese es uno de los grandes problemas. Y siempre ahí son derrotados. Identificado. Son muy impopulares. Según los sondeos, un 3% de popularidad. Y hablan impopulares. Claro, y habría que ver, el punto es, de parte de la derecha más dura, que es la que encarna Uribe, en dura me refiero en contra del no, y además una base francamente muy a favor, en contra de los acuerdos, a favor del no, una base muy conservadora además, tampoco está diciendo no a los acuerdos. Esto es importantísimo. Está diciendo sí a un acuerdo, pero otro tipo de acuerdo. Y eso es importantísimo porque está reconociendo, al plantear otros nuevos acuerdos, está reconociendo a las FARC como un interlocutor político. Y eso ya, insisto, si las FARC va por un camino que lo considera inevitable y incluso la derecha más a favor del no está reconociéndolo como actor político, implica que hay que volver a renegociar. Y ahí es donde yo creo que gran parte del voto del no tenía que ver sobre todo con el papel de la cúpula. Esa es la sensación que yo tengo después de haber leído sobre el proceso, y es que, claro, este señor Timochenko que acabamos de ver es un asesino con todas las palabras. Es un asesino, es un narcotraficante, es un secuestrador, es un tipo que ha empleado niños para la guerra, es la peor basura, con todo el respeto que se merece la basura, que puede existir. Entonces, estamos dándole a este Timochenko un papel de interlocutor político. Y yo creo que hubiese votado que sí, ante una pregunta como la que le hicieron a los colombianos y con este acuerdo. Creo que el acuerdo tiene partes muy buenas, pero desde luego esta parte de que Timochenko se vaya de rositas, que pueda insertarse en la vida política, es algo que ardió en buena parte del electorado y que dijeron, mira, no puede ser. Y que yo creo que esa parte es la que se va a poner encima de la mesa. Uribe ya dijo, y eso ya está en los acuerdos, el Florero Raso, amnistía. A ese no tiene, pero la cúpula
la cúpula sí tiene que pagar más por los crímenes, que ha cometido. Le sumamos, Daniel Estuardo, la baja popularidad que en estos momentos tiene el presidente Bajísima, Santos, 30 y pico por que ciento. al parecer también en el discurso se manejó, esta es la paz de Santos y no la paz de los colombianos. Casi que la misma popularidad de Santos es casi el porcentaje de gente que fue a votar. O sea, eso no ayudó también en este plebiscito. No, o sea, el mensajero aquí no era el mejor. Ojo, pero las encuestas te seguían dando que él sí iba a ganar. O sea, no era... Y por eso es que no hay plan B. Y por eso es que ahorita tiene que entrar Naciones Unidas y tiene que... no nos sorprenda que en Colombia pronto veremos un proceso como el de MINUGUA en Guatemala, la misión de Naciones Unidas para Guatemala, que en Colombia se va a llamar MINUCO o algo así, la misión de Naciones Unidas para Colombia. Porque sí tienen que llegar si lo aceptan los colombianos. Creo que va a ser difícil porque ahí ganó el no en este. Y la lógica de hacerlo, digamos, 5 días después de haber firmado, porque firmaron el lunes en Cartagena, y al fin de semana estaban con esta pregunta. Nosotros no lo hicimos en Guatemala. Aquí lo que pasó es que los acuerdos de paz, a diferencia en Colombia es otro proceso, en Salvador fue otro proceso, y en todos los países ha sido diferente. Nosotros lo que teníamos era una serie de cambios constitucionales. Se firman en el 96, por eso es que cumplen 20 años, pero es la especie de referéndum para los acuerdos de paz vino hasta el 99. Y la pregunta era muy sencilla, no era si estaban de acuerdo o no con los acuerdos de paz, sino con los cambios constitucionales, que eran 47 y 13. Que era un menú de cambios, un menú donde eran 4. Muy enredado realmente. Y era por colores, ¿verdad? Sí. Y eran 4, las cuestiones indígenas, la cuestión económica, y al final... Si en Colombia se están quejando que solo fue 37%. En ese ejercicio nuestro... Nosotros 20. fuimos como 18, creo 21, que 21 creo que fue. Sí, por ahí fuimos a votar. O sea, ahí ganó la abstención. E igual, el sí aquí tenía todo el dinero de la comunidad internacional, tenía el gobierno, Arzú estaba atrás del sí, y ganó el no, igual en Guatemala. Bueno, vamos al segundo corte y vamos a conversar al regreso sobre por qué, en estos procesos la abstención se mantiene siempre con números abultados. Pareciera que este proceso de paz camina en paralelo a lo que la sociedad quiere o lo que la sociedad siente. Volvemos luego de la pausa. La etiqueta SF ganó el no. Regresamos, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Luego del SF ganó el no. Qué bien. Bueno, el 69% cree que es necesario reformar los acuerdos, sentarse a la mesa. Un 19% cree simplemente que gana Álvaro Uribe con este resultado, y un 12% cree que hay que comenzar de cero, borrón y cuenta nueva. Un proceso que, si vamos al borrón y cuenta nueva, sería demasiado complejo. No se puede. No se Lo puede. que sí es compatible es reformar los acuerdos y que gane Uribe. Esas son dos opciones compatibles. Porque está clarísimo, Uribe fue presentado como una opción radical por esta gran campaña mediática del sí, y se ha visto que tiene una base social, o por lo menos capitalizó. No digo que la gente que votase no votaba por Uribe, eso también es una falacia. La gente que vota no vota por múltiples razones. Pero desde luego Uribe es el que capitaliza el no de una forma casi exclusiva. Ahora, cuando habla Uribe, habla en un tono muy parecido a aquellos discursos presidencialistas, ¿no? Con un triunfo apabullante, pero la diferencia son de 60.000 votos. Pero piensa en términos de expectativa. O sea, no puedes medirlo por los puros números, tienes que medirlo por cuál era la sensación, incluso entre la campaña del no, de cuáles iban a ser resultados, cuáles eran las encuestas, cuál era la sensación ya firmando los acuerdos de paz en el evento de Cartagena, en un ambiente completamente triunfalista, donde el discurso era la paz sí, la guerra no, si votas el no es guerra. Bueno, ¿y ese mismo ímpetu en la mesa de negociación? ¿Así, con esa misma fuerza llega el no? No creo tampoco. O sea, hay que ver de todos. También hay que tener en cuenta si hay una baja participación y hay un resultado bien ajustado. Yo solo digo que la sensación de cómo gana Uribe es por de dónde venimos. O sea, viene de una expectativa muy baja y consiguió mucho más. Pero ahora bien, en términos políticos, hay mucho de los acuerdos que yo creo que es consenso. Que no se ha hablado de esas cientos de páginas en los que están de acuerdo con muchísimas cosas ambas opciones. Creo que es cuestión de concentrarse en dónde están los núcleos concretos de desacuerdo.
Y para mí, insisto, sobre todo es el papel de la cúpula guerrillera y su capacidad de insertarse en la vida política. Tema de las radios, por ejemplo, que mencionaba Estuardo, es una cosa que ya existe. Es simplemente certificar algo que ya de facto está allí. El tema de las pensiones, no sé, por lo menos la parte que yo he leído, que era cómo se justificaba desde la campaña del sí, a mí me parece razonable. La participación me política, parece razonable. la presencia en el legislativo de estas curules, que no fue una idea muy bien... No, esa, por eso, ya digo, participación política y cómo tiene que pagar la cúpula de la guerrilla. Yo creo que esas son dos de los núcleos centrales que obviamente van a tener que endurecerse. El problema es si no se cae del lado de las FARC diciendo no, nosotros vamos a firmar porque todo acuerdo lo firman una serie de élites que se exculpan, ¿no?, a sí mismas. Exacto. Y ese es el punto. Entonces, yo creo que va a requerir mucho de también, tanto Timochenko, insisto, con todo lo personaje que es, como Uribe, como Santos y como algunos otros actores, que tengan una noción de Estado y que sean hombres de Estado y que en un momento dado digan vamos a llegar al mejor acuerdo posible, ahora bien, insertando la opción del no de Uribe, que sí había quedado, no digo... un poco relegada. Había quedado relegada políticamente, sí. Regresar a los puntos rojos de los acuerdos, Estuardo, si lo comparamos con la experiencia guatemalteca, evitaría algunos problemas a futuro, bueno, problemas que igual se han suscitado acá con esto del tema de la justicia, algunas cosas que en su momento se firmaron y luego se dice no quedan tan claras 10, 20 años después. Bueno, mira, yo creo que regresar a los puntos rojos es lo que hicimos nosotros en el 99 entrando a una votación por 47 cambios constitucionales. De hecho, originalmente los cambios no eran 47, eran 13. Luego se fue pero luego empezó eso, ya que vamos a tener esto, metamos aquello, y metamos lo otro, y metamos esto, pero esos no estaban considerados dentro de, por lo menos lo que se firmó como acuerdos de paz en Guatemala. Pero entraron, y la mayoría de la gente que fuimos a votar, votamos por el no, ganó el no en Guatemala, y yo creo que si regresan, yo creo que aquí hay hasta una función pedagógica en términos de una nueva mesa de negociación, o lo que decías al principio, si borrón y cuenta nueva, como dicen ahí, eso no se puede hacer. Ya hay una base, por lo menos ya hay un mártir, un documento mártir, ¿verdad? Un documento que se puede arreglar, por lo menos ver quiénes están a favor de qué, quiénes están a favor de, y cuáles son los puntos. Hay un trabajo adelantado. Pero lo que nos pasó en Guatemala fue que nosotros dijimos no a los cambios constitucionales. Los cambios constitucionales para nosotros eran esos puntos rojos que estás diciendo, esos puntos problemáticos de los acuerdos de paz. Por ejemplo, si había que reconocer o cambiar, digamos, el artículo 1 de la Constitución, un ministro de la Defensa Civil, había cambio al 66, había varios cambios en la Constitución que abarcaban básicamente puntos de todos los acuerdos de paz resumidos en estos 47 puntos, que al final dijimos no. El problema está que los políticos, cuando les decís no y quieren algo, se van por otra vía. Se van, y creo que ese es el problema de regresar otra vez. Aquí se fueron por la vía de una ley marco de acuerdos de paz. Entonces fue como, no nos importa lo que se dijo, entonces empezaron a decir, hubo baja participación, eso no es válido porque tenían que haber votado. Y yo siempre tuve una pregunta, ¿y por qué hay que validar la paz a través de la democracia? Hay analistas que han dicho eso. Sí, varios hemos preguntado con respecto a este proceso. A todos los procesos, ¿por qué hay que validarlo si hay un consenso por lo menos que la paz es buena? ¿O es que los acuerdos que se logran entonces no significan paz? Porque esa podría ser la... Nunca vas a tener a todo el mundo de acuerdo en unos acuerdos, es imposible. Pero entonces, ¿qué se está validando? ¿La paz o el documento? ¿La paz o los acuerdos que se lograron? La paz es una forma de generar retórica, o sea, estás aprobando un documento concreto. Y eso es lo que yo creo que ha pasado aquí, que no tenemos a una Colombia en contra del acuerdo, como decíamos. Tenemos una Colombia, por lo menos una parte pequeña de todo el espectro político colombiano, pero que al final ganó por poquito, pero ganó el referéndum, diciendo queremos que renegocies sobre todo determinados puntos que para nosotros son conflictivos. Insisto, yo no creo que nadie en Colombia tenga problemas con que el soldado raso
de las FARC tenga amnistía. No creo. Y de hecho, ni siquiera el mismo Uribe lo ha defendido. Vamos a los mensajes de Twitter que llegan con la etiqueta SF y ganó el no, la participación de los internautas que siguen esta conversación. Que nos dice, Héctor nos dice, legitimar al cartel del narcotráfico más importante del mundo, además de extorsionistas, secuestradores y traficantes, dice el usuario. Vamos con el siguiente, Oscar, Guatemala, ejemplo, fracaso de la firma de la paz, que después de 20 años faltan acuerdos a cumplir para beneficiar ambos bandos. Un mensaje más, excelente, ganó el no, paz camuflajeada en la jefa de la comunidad internacional. Jeta de la comunidad internacional, en la cara de la comunidad internacional, digamos. Gente valiente, SF ganó el no. Vamos a las conclusiones. Decíamos, en este momento el diálogo es obligado en la mesa de negociación. ¿Qué pasa si los puntos rojos son demasiado calientes y se queman en el proceso? Estuardo, rápidamente. Primero tenemos que esto baja más todavía a presidente Santos. Sí, es una derrota. Y ahora se le vuelve una carga a él, una derrota. Esa fue una derrota no solo política, sino... Entonces, ¿puede ser contraproducente para Uribe? ¿En algún punto puede ser contraproducente para Uribe? En cierto momento, dependiendo si él sigue insistiendo, por ejemplo, en las razones por las cuales los que dijeron no. ¿Verdad? La amnistía, los territorios, las jurisdicciones y cuestiones que son bastante complicadas. Y segundo, yo creo que nosotros a 20 años, ya trayéndolo a Guatemala, nosotros a 20 años sí tenemos que hacer una evaluación de qué hemos logrado en 20 años después de firmados los acuerdos de paz, y si hemos tenido o no hemos tenido paz. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que analizar y compararnos, por ejemplo, con lo que está pasando en Colombia. Por favor, Daniel. Yo lo que diría es que los acuerdos de paz guatemaltecos no tuvieron el músculo político para implementarlos, pero no creo que sean los causantes ni del bien ni del mal de este país, de nada de lo bueno o malo que sea, básicamente porque muchos de ellos quedaron en papel mojado. Y creo que en el caso colombiano hay una oportunidad de que se haga un consenso de Estado y que eso cambie fundamentalmente, digamos, la política colombiana de aquí al futuro. Existen muy buenas posibilidades, pero se pueden fastidiar por política. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Daniel, Estuardo, y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.